Y sí, me compré un dron. Resulta que a mí me sirve bastante comprarme un dron para hacer unas escenas aéreas, cosa que en algunos casos he podido hacer gracias a que alquilan, bueno, venden tomas de dron por ahí donde voy. En Barichara me pasó y en la Comuna 13 de Medellín me pasó. Pude grabar con drones que no eran míos, obviamente, tampoco me los prestaban, simplemente me vendían el servicio, lo pagaba y listo, tenía una escena de dron bastante buena. Desde hace bastante tiempo quería comprarme un dron, la verdad, porque, no sé, me gusta tener esas, a mí me gusta bastante poner las escenas de donde le pongo musiquita y solamente hay una música épica y unas escenas épicas. Entonces, ¿qué más épico que una toma aérea? O sea, esto sube el nivel a otro nivel. Bueno, valga la redundancia. Como pudieron ver, no sé cómo se llama este control, pero pues es del tipo que no trae pantalla. Y eso sí necesitas un celular. En este caso yo tengo un celular, pues el celular que era mío antes. Lo ponemos acá y listo. Ahí tendríamos la pantalla en donde vamos a ver lo que ve el dron. Obviamente para esto tenemos que instalar una aplicación que es esta de aquí. La aplicación está disponible para Android y para iOS, así que no hay problema. Lo que sí puede representar, bueno, no tanto un problema al no encontrar la aplicación directamente en la Play Store o en la App Store, es que te toca descargar la aplicación como APK, o sea, descargar la aplicación desde la página de DJI. A mí me tocó porque este dispositivo es el Xiaomi 11 Lite 5G y ya tiene unos años de haber salido. Entonces, para esta versión de pues este celular no está la aplicación en la Play Store. Entonces tuve que bajarla directamente desde la página de DJI. No tienes que irte a ninguna página rara, a un link de Mega o algo así rarísimo, no. Escaneas el código que está aquí mismo en la caja del dron. Aquí aparece al lado de la tienda de Apple y de la tienda de Android. Aparece también el código QR y te da todas las instrucciones. Si no te deja hacerlo por la Play Store porque tu celular es un poquito viejo y no es compatible la aplicación con el celular, lo haces en el modo en que yo lo hice. No hay ningún problema, el celular te va a decir, ojo, que hay problemas, instalar cosas así puede ser malo, o sea, puede meterte virus, puede meterte cosas, sí, obviamente, pero DJI no te va a meter un virus, o sea, entonces aquí abro la aplicación y la aplicación siempre va a abrir en horizontal, o sea, nunca la vas a poder, siempre que abras la aplicación tienes que voltear el celular. Ah, mira, hay una nueva versión disponible. Este video está enfocado más bien en mostrarle cómo son las escenas y lo que voy a estar grabando con este dron, más no una review como tal del dron. Así que si quieren una review, pues les recomiendo otro canal. Hay uno que se llama Félix, que hace unas reviews muy melas y completas sobre drones. Ahora bien, no lo voy a aprender, o sea, lo voy a aprender, pero no lo voy a... Bueno, sí, vamos a hacerlo. Lo voy a elevar aquí en la casa para que ustedes vean que es seguro, está controlado y todas las cosas. La batería la tenía afuera. Otra cosa importante es que el dron no viene con memoria micro SD, así que cómprenle una. Importante, y ya lo recalqué cuando yo hice el video sobre la GoPro, si ustedes le compran una memoria SD a algo que tiene una cámara, o sea, no es una memoria SD para guardar música o documentos, sino que es para guardar, para leer y escribir contenido que viene de una cámara, no compren cualquier memoria SD porque la memoria micro SD es bastante importante para guardar la calidad. Puede que el producto te grabe a 4K, 30 FPS o 60 o hasta en 8K, pero si usted compra cualquier tarjeta SD no te va a servir. Para que no me malinterpreten lo que estoy diciendo, o sea, si le pones cualquier micro SD con tal de que tenga la capacidad, te va a guardar la información ahí. Ahora bien, no te la va a guardar en su máxima resolución, en su máxima calidad, así como te lo está grabando la cámara que te promete 4K u 8K o super definición. Necesitas una micro SD que lea ese contenido y lo escriba en la tarjeta SD de la forma más óptima posible. Busquen sobre esto
en otros videos de YouTube, ya que yo no tengo un video exacto donde explico lo de las memorias, pero si quieren vayan a ver mi video sobre la GoPro, donde ahí explico un poquito cómo funciona esto. Bueno, aquí para instalar la aplicación, la actualización en la APK, pues me está saliendo cosas de Android de seguridad, tipo instalar aplicaciones de fuentes desconocidas es un permiso muy sensible. Si otorga este permiso, su información privada podría filtrarse y su propiedad podría estar en riesgo. Pues igual yo lo acepto porque pues sé de dónde es la fuente, sé que es de la página de DJI. Lean bien, les va a permitir instalar la aplicación sí o sí. O sea, de cualquier manera van a poder instalar la aplicación en el celular que tengan. Por eso es que, como les mostré al principio, esto trae un cable USB-C a Lightning para los que tienen iPhone desde el 14 Pro Max para abajo, que utilizan la conexión Lightning. Está el USB a mini USB, creo que se llama esta, la que yo había mostrado ya. Esto, pues esto ya, o sea, ya los equipos no vienen con eso. O sea, tú compras un celular en 2025 y venga con micro USB, o sea, no sé, bastante raro, pero igual te trae un cable. O sea, eso hay que mencionarlo y hay que darle la buena ahí a DJI. Oye, tienes un celular viejo y quieres ver lo que graba el dron, o sea, quiero utilizarlo como pantalla del dron, bastante bien. Y por último es el que voy a usar, porque los otros la verdad es que no los voy a usar, pero obviamente no los voy a botar. Es USB-C a USB-C. Y este celular, aunque ya tiene unos años, es USB-C. Y el iPhone 15 Pro Max con el que estoy grabando es USB-C. Entonces igual tengo la aplicación en el iPhone que la pude instalar normalmente desde la App Store. Entonces puedo utilizar cualquiera de los dos celulares como pantalla. Pero obviamente, como yo suelo grabar con el celular principal mío, que tiene muy buena cámara como pueden ver, entonces para grabar esto utilicé mi celular secundario. Para prender el dron, asegúrense de haberle quitado el foamy que viene aquí para protegerlo y pues todo lo que trae por aquí. Obviamente la carcasa que vieron ahí es para protección para cuando lo guardes, no para grabar en el aire, así que se la quitan. Para prenderlo, pues primero estiran las patas, que todo esté ya liberado, hunden una vez, ahí te da como la batería que tienes y luego lo dejas hundido. Empieza a mover las hélices un poquito, luego suena y ahí ya está listo para emparejar. Entonces lo dejamos por acá. Con el control igual. Ahí entro a la aplicación, hundo una vez, tengo toda la batería, dejo hundido y ahí ya, luego que escucha el sonido, pues ya quiere decir que está buscando. Listo. ¿Vieron que esto cambió? Ya, ahí se conecta. Como ya lo conecté la primera vez, ya las siguientes veces, siempre y cuando prenda esto y prenda eso, ya está conectado. Igual aquí te sale, como pudieron ver ahorita, una guía de conexión. Es bastante fácil para conectar el dron con el control y el celular y todo eso. Bueno, aquí voy a iniciarlo. Estoy en la casa. Para iniciarlo, bueno, el dron está a mitad de batería. Para iniciarlo, le dan aquí. Creo que esta es la única forma de despegarlo. O sea, creo que no lo despegas tú. Ah, no le he puesto los cositos. Esto es muy chévere porque sacas los cositos del mismo control y lo enroscas y ya está. Entonces, como para que no lo guarden en una mochila y esto se doble así, boom, boom, y luego te lo dañe, te lo parta. Listo, ya está. Entonces, aquí te avisa que tiene que estar libre al menos 1,20 m para arriba, porque eso es lo que se va a elevar cuando tú lo despegas. Evita despegar desde espacios reducidos o con mucha gente. Entonces, dejamos hundido aquí. La perrita siempre se asusta. Con este giramos el dron. Con este mismo bajamos y subimos. No lo voy a hacer mucho. Y con esta andamos para adelante, para atrás, para un lado y para el otro. Si lo dejo presionado para abajo, esto tiene un sensor. De hecho, voy a grabar con el dron para que ustedes me vean también ahí. Hola. Pues, si dejamos con este, que es el para bajar, este es el DJI Mini 3, solamente tiene sensores en la parte de abajo. Así que si yo dejo hundido ese para abajo, va a llegar un momento donde detecta el piso y automáticamente lo aterriza. O sea, no tienes que aterrizarlo tú de que, ay, tengo que saber cómo aterrizar un dron, tengo que tomar las clases. No, o sea, el dron apenas detecta el suelo, una vez dejes presionado así, ya lo hace automáticamente y te desciende el dron. Tan bella rota como lo queda mirando. ¿Está como asustada? No, estaba como... Voy a leerlo otra vez. No.
Ahora bien, con este botón de acá podemos empezar a grabar o tomar foto y también parar la grabación. Y con esta cosita, miren lo que hacemos. Bajamos el gimbal o subimos el gimbal. Solo sirve para eso. Entonces cuando estemos en el aire, con eso controlamos el gimbal de la cámara. ¿Verdad? Tan hermosa. ¿Puedes tomar una foto de ella? ¿Puedes acercar más a ella? Me da cosa, amor, que ella le salte al dron. Mira esta quietica. Ay, tan hermosa. Se asustó un poquito. Ay, no, qué pecado ya. La mosca. La mosca. Ya. Bueno, miren. Ahí detectó el piso. Ya no lo toqué más para abajo y listo. Para apagar es igual. Ahí ya se apagó el control de la aplicación. Pues nos podemos salir así nomás, yo creería. Listo. Y ahora apagar el dron de la misma manera que lo prendimos. Hundimos una vez y luego dejamos presionado. Listo. Siempre el dron, siempre y cuando tenga la batería, lo puedes hundir una vez y ahí ves la batería que tiene. En este caso literalmente tiene la mitad. Ahí vimos que tenía 50 y tantos. Los drones, como cualquier aparato que graba, se calienta. Pero obviamente como está hecho para volar en el exterior, pues la misma brisa se encarga de refrigerarlo. Entonces esto no está hecho para que tú lo vueles en tu casa y lo utilices como si no tuvieras un trípode para tu cámara. Entonces utilizas el dron estando ahí quieto. Ahí sí de pronto podría sufrir un recalentamiento innecesario. Bueno, una información muy importante es que la batería del dron es la que dura relativamente poquito. En la caja dice que dura 38 minutos. O sea, 38 minutos de vuelo. Ahí ya se descarga. Hay que tomar en cuenta de que la mitad de ese tiempo, si tú quieres mandarlo lo más lejos, tiene que ser al menos la mitad de ese tiempo de ida y luego la mitad de venida. Aunque no deberías devolver el dron con un 50%, sino por ahí un 60%, 60 y algo. Normalmente el mismo dron te dice batería baja y tú ves si tienes 60 y tantos de batería o 60. Pero es porque el dron sabe, ellos tienen una inteligencia que sabe lo lejos que está y la batería que va a consumir devolviéndose y todo eso. Entonces apenas el dron te diga que ya estás sufriendo de batería poquita, tienes que devolverlo. Así tú veas, ay, ¿cómo que batería poquita? Ese está dañado, dice 60, eso no es poquito, eso es más de la mitad. Créanle al dron. Otra información que tira aquí, que lo he comprobado porque he visto gente poniendo el dron al límite, es 10 kilómetros, video transmisión. O sea, puedes mandar el dron 10 kilómetros
para allá lejísimo, o sea, 10 kilómetros es una barbaridad. Yo puedo mandar el dron de aquí como hasta Chipichape. Yo estoy en el sur de la ciudad, estoy cerquitica de Jardín Plaza. Para la gente que conozca esos lugares de Cali, o sea, imagínense el rango tan altísimo del dron, de la señal. Estas son las antenas. Esto no solamente sirve para coger el celular, sino que en la parte de acá tienen las antenas. Entonces, si el dron está acá, hay que señalar así. Si el dron está así, señalarlo para que como que coja la señal directamente y no darle la espalda. También te sugieren que si vas a volar entre, no sé, en una zona montañosa o con edificios, o sea, de que tú estés acá, está un edificio enfrente y tu dron esté atrás, porque la señal se puede perder. Es mejor o tú ponerte en el lugar más alto para tener una señal bastante buena. O sea, si llega a 10 kilómetros el dron, es porque la señal que manda del control al dron es completamente buena, pero tampoco hay que exagerar. No metamos el dron en zonas donde la señal no le va a llegar directamente. Para eso hay otro tipo de drones como los Avatar, que eso yo creo que tiene una señal mejor porque es para FPV, es para meterse entre lugares así y cosas. Entonces, bueno, es mejor no retar a la vaina, a menos que usted tenga mucha plata y le dé igual perder un dron. Para este tipo de dron en Colombia solamente hay que registrarlos en la aeronáutica, al menos eso es lo que dice en internet. No necesitan ningún otro permiso. Si es con fines recreativos, si por ejemplo vas a hacer escenas de drones para vender a la gente, como a mí me hicieron en Barichara o en la Comuna 13 de Medellín, tienes que tener un permiso profesional de volar drones para hacer este tipo de contenido. No importa si tu dron es mini o lo que sea. De por sí, tenga el dron que tengas, sí o sí lo tienes que registrar en la aeronáutica. Eso es lo que tienes que hacer. En mi caso, ya no tengo que hacer nada más. O sea, lo registro, que es gratis, y listo. No tengo que hacer nada más. No tengo que ir a hacer un curso, pagar algo, diligenciar más cosas. No. Obviamente, hay que hacerle caso a las recomendaciones que nos da DJI, internet y pues cualquier persona lógica. No volar esto donde haya mucha gente, o al menos no despegarlos donde haya mucha gente, porque puede ser peligroso. Las astas de esto están al aire, entonces si alguien le mete la mano a eso, probablemente te vas a cortar la mano. No te va a mochar un dedo, pero te va a hacer mucho daño y por ahí derecho se va a dañar el dron. Entonces esas cosas pues son obvias. En mi caso yo compré el dron así como lo ven. No lo compré en combo. Normalmente estos drones los puedes comprar así, o en vez de este control, el que tiene pantalla, o uno más avanzado que viene con el control de pantalla, 3 baterías, de pronto te vienen más cambios para las astas y cositas así. Lo que más se puede aprovechar es la pantalla en el control y las otras 2 baterías que vienen, que supuestamente son unas baterías inteligentes. Una de las baterías dura como algo normal, por ejemplo esta dura 38 minutos dice acá, pero si lo hubiera comprado en combo, las otras 2 baterías extras durarían como 50 y algo, si no estoy mal. Recuerden, siempre que lo van a guardar, pónganle el protector porque el gimbal o sea, se ve que es bastante delicado, y donde usted lo meta a lo hijo de madre así en la mochila, en donde sea, pues peligroso. Ya saben, también cuando terminen de usarlo, aquí otra vez desatornillan esto y lo pueden meter abajo. En el Mini 4 Pro los tiene atrás para guardar los cositos. Este dron no solamente graba en formato 16:9, sino 9:16. O sea, no solamente horizontal, sino vertical. Si yo quiero hacer un TikTok con este dron, lo puedo hacer sin tener que recortar full imagen, porque solamente graba en horizontal. No, este gimbal gira, está la opción en el control para usted que el gimbal gire y poder grabar solamente en vertical. Una cosa importante, y es que de pronto se pregunten, bueno, ¿y el contenido cómo lo saco? ¿Cómo saco los videos para mi programa de edición o para mi celular o lo que sea? Una manera muy rápida de hacerla, y yo creo que es la mejor, es primero prendemos el dron. Aquí no tengo que estirarle las patas ni nada. Simplemente las hélices las muevo un poquito, pero como no lo voy a volar, pues no hace falta extenderlo. Me voy a la aplicación de DJI. Ahí está, como les digo, siempre abre horizontal. Y ahorita que está prendido el dron, le hundo 3 veces y escuchen cómo suena. Se escuchó un pip. Ahí ya está buscando. Aquí le doy en Quick Transfer. Ahí encuentra el dron. Ahí se ve. Lo selecciono obviamente. Y empieza a conectar. Ahí dice que se quiere conectar a la red Wi-Fi de DJI tal. Conectarse. Listo. Ahí ya se conectó a Quick Transfer. Ahí están todos los contenidos que grabé. Y directamente por aquí los puedo descargar al celular. En mi caso, como tengo iPhone, pues
bueno, si tienen un Android lo descargan y lo pasan por el computador. En mi caso, como tengo el iPhone, si ustedes tienen un iPhone, pues de pronto un poquito mejor en ese sentido porque no necesitas un cable. Aunque creo que por Google Fotos también se podría. El contenido se sube desde tu Android a Google Fotos y ahí lo descargas en el celular y no necesitas ningún cable de nada. En el caso, se sube a iCloud. Yo entro a iCloud en el computador y lo descargo en la máxima calidad, justo como se grabó, así mismo. Entonces, esa es una, por si se preguntaban, ay, que ¿cómo lo paso? ¿Con un cable o le tengo que sacar la memoria micro SD y luego conectarla? Pues, o sea, eso se podría hacer. Pero sería como la manera más tediosa, la manera más chapada a la antigua. Pero ya con toda esta tecnología, estas transferencias que hay inalámbricas así, mucho mejor. Entonces, ahí tienen para que pasen sus archivos desde su dron hasta su computador o donde sea. Otra manera para que pasen, bueno, si quieren pasar directamente al computador, pueden conectar literalmente el dron, sino que ahorita estoy pasando cosas por Kick Transfer, entonces por eso está titilando así. Conectan el cable USB-C al computador y lo detecta como un disco duro. Entran ahí y aparecen los archivos y ya. Ese es si lo quieren pasar directamente al computador sin hacerlo al celular y luego al computador, o si lo quieren directamente en el celular porque lo grabaron en vertical y es para el TikTok y tal, pues lo hacen por Kick Transfer. Ahí yo estoy descargando uno. Aquí aparece el signo de que está descargando y ya. Esas son las opciones que conozco. No siendo más, creo que esto es todo. Espero que les haya gustado este video. Ya saben que este dron lo voy a estar utilizando en los próximos videos, de que voy a esta ciudad, voy a la otra, tal. Y voy a mostrar también tomas aéreas, que me emociona mucho ya utilizarlo como tal en un video, como parte de las escenas épicas. Y bueno, no siendo más, suscríbanse, dejen su like y ya saben. Nos vemos en otro video. Bye.